Bueno, realmente desde muchacho nosotros vimos las cualidades que tenía mi padre para cantar. Él cantaba en el coro de una iglesia. ¿Dónde residían los padres de Israel cuando él nace? Mi padre nace en el municipio de San Juan de los Hieras, en la antigua provincia de Villa Clara. Ya después toda su infancia la lleva en el pueblo de Caibarien, hasta que después viene acá a La Habana. ¿Cuántos hermanos fueron? Mi padre era el más pequeño de 9 hermanos. Eran 2 hembras y 7 varones. ¿Y tiene conocimiento de si anterior a él alguien más en la familia se había dedicado al arte o tuvo que ver con la música? Tuvo 2 hermanos que de una manera aficionada cantaban, otro que también cantaba, que era su hermano Akiro, pero profesionalmente no había antecedentes de cantantes en la familia. ¿Y en qué momento es que ya él comienza a darse cuenta de ese gusto suyo por el canto? Bueno, realmente cuando él viene acá a La Habana, empieza a trabajar en la compañía eléctrica, empieza a estudiar en el seminario bautista, y cuando ingresa en el coro de la iglesia Macol, ahí había una profesora de coro que se llamaba Mrs. Code, que vio en él muchas cualidades, una voz muy bella, y lo integró al coro. Ahí conoce a mi madre también, que cantaba en el coro, era soprano, y se casaron. ¿Y entonces en qué momento o cómo es que llega a la Ópera Nacional de Cuba? Pues nosotros vivíamos allá en Mantilla, y justamente al lado de nuestro hogar vivía una solista de la Ópera Nacional que recién había llegado de Bulgaria, la mezzosoprano María Julia García, y pues entonces ella lo oyó cantar y le dijo: mira, la voz esa bella que tú tienes hace falta para allá, para el teatro. Y por aquel entonces mi padre trabajaba en el INRA, en el Combinado Avícola Nacional, y pues bueno, se presentó en la audición y llevó una obra sacra, un himno de la iglesia. En el año 68 es cuando él entra en la Ópera Nacional a formar parte del coro de la Ópera Nacional. Ya dentro de la ópera, ¿qué fue lo primero que cantó? En 1972, él realiza su debut como solista en la ópera Rigoletto, interpretando el papel de Sparafucil. En esos inicios, ¿quiénes fueron sus referentes? ¿Qué figuras él admiraba? Bueno, realmente cuando mi padre llega a la ópera, habían ya 2 bajos, que era la cuerda donde él cantaba, que ya eran los bajos de la compañía que estaban establecidos, que eran Arnaldo Abraham y Manuel Pena. Pero sin lugar a dudas, Pena, a pesar de todos los amigos que él tuvo a lo largo de su vida artística, fue su gran amigo, fue su gran consejero, y llegaron a tener una gran amistad. ¿Solamente interpretó óperas? No, mi padre también interpretó la zarzuela, interpretó la canción de la lírica cubana. En sus inicios también le gustaba mucho la declamación, la locución, que fue realmente lo que lo llevó a él a este trabajo en la parte artística, porque él fue el locutor de la banda nacional de conciertos que dirigía el maestro Gonzalo Roy. ¿Otras obras que vengan ahora a su memoria en las que él tuvo la oportunidad de trabajar, de cantar? Siguieron todos los personajes de los bajos en la Ópera Nacional, como el Basilio de Barbero de Sevilla, el Coline de la Bohème, el Ramfis de Aida, cantó el Requiem de Mozart, el Requiem de Verdi, el Stabat Mater de Rossini, y el estreno mundial que se hizo aquí en La Habana, el concierto oratorio que dirigió la maestra Zenaida Romeo. Una de las áreas que más le gustaba a él, el Ferrando de Trovador, aunque él no tuvo papeles pequeños. Habían títulos que quizás no, el papel del bajo no era tan relevante, pero él lo interpretó con mucho amor, sobre todo estos papeles como el Doctor de la Traviata, el Angelotti de Tosca, el Bonzo de la Butterfly. ¿Figuras con las que tuvo la oportunidad de compartir escenario? Hugo Marcos, Adolfo Casas, María Eugenia Barrio, Gustavo Lázaro,
Ulises Aquino, Ramón Santana. ¿Y directores de orquesta? Creo que Roberto Sánchez Ferrer fue quien más lo dirigió, pero también el maestro Félix Guerrero, que incluso estuvo en la audición cuando él estuvo en los principios del teatro, y su gran amiga, que fue Elena Herrera. También tengo entendido que tuvo la oportunidad de estrenar en Cuba la ópera Halka. María Foltin, que es una soprano polaca, vino a Cuba, hizo la producción de la ópera Halka, y en esa obra, pues bueno, él interpretó el personaje de Stornik. Y bueno, ya después, en 1987, él viaja a un festival a la ciudad de Kudowa, en Polonia, con un elenco totalmente cubano, que además integraban a Adolfo Casas, Hugo Marcos, María Eugenia Barrio y él, para cantar la ópera Paria. Y realmente fue una sensación cuando él cantó, porque realmente impresionó mucho a la crítica de ahí del festival, al punto que, bueno, le hicieron una invitación para volver a Polonia en unos años y estudiar el repertorio de la ópera, o sea, de la obra de Wagner, para poderla interpretar en Alemania. No hemos hablado de los profesores de canto que llegó a tener. Jorge Luis Pacheco, que venía egresado del Conservatorio Tchaikovsky, vio en él todas las cualidades que tenía, lo asimiló como su alumno, y pues bueno, él fue su maestro durante toda su carrera, su maestro, y también fue su amigo. ¿Cuántos hijos tuvo Israel Hernández? Nosotros somos 3 hijos. Mi hermano Oscar, que era el mayor, yo soy el segundo, y la hembra, que era un amor, uno de los grandes amores de mi padre, que era la más chiquita. ¿Y el único que siguió sus pasos fue usted? Sí, yo después que mi padre fallece en el 2003, pues me quedó el bichito aquel de hacer lo que yo debía haber hecho en vida de él me refiero. Hice la audición, entré al coro del teatro lírico, y ahí estuve por un espacio de tiempo, y después vengo acá a trabajar a la ópera de la calle con el maestro Ulises Aquino. Pero él en vida conoció de su gusto por el canto. Sí, por supuesto. Y me dijo, tienes condiciones para el canto, solamente tienes que decidirte. Pero si te soy sincero, Carlos, era tanto el respeto que yo tenía por la voz de mi padre, que nunca me decidí. Yo iba a ver a mi padre al teatro y yo nunca aplaudí a mi padre en la sala. A mí me gustaba pararme en el teatro y disfrutar como el público lo ovacionaba y lo aplaudía. Y fuera de los escenarios, ¿cómo era Israel Hernández? Mi padre era una gente muy querida por todos. Una persona muy recta, muy hogareña, gustaba mucho ayudar a mi madre. Yo creo que detrás de todo el éxito de la carrera de mi padre estuvo la mano de mi mamá. Mi mamá era la que transcribía la música, muchas veces se la transportaba. Él en la casa le gustaba mucho cocinar, que lo visitaran. Alternó toda su vida artística con su fe cristiana. Él incluso tenía un repertorio de música en la iglesia. Fue otra etapa de su vida desde el punto de vista como cantante que lo marcó para toda la vida. Yo recuerdo cuando muchacho que cuando él se ponía a estudiar, nosotros no podíamos entrar al cuarto. Solamente mi madre entraba, le daba una taza de café, porque ese era un momento muy especial para él, en que él tenía un recogimiento y él se ponía a estudiar y dedicaba casi 1 o 2 horas de estudio diarias a la obra que tenía que asumir. Muy dado a ser mediador entre conflictos, entre compañeros, era muy diplomático en ese sentido. Y gustaba mucho ir al teatro a ver a sus compañeros cantar. Mi padre hacía un rechazo realmente a las personas que no eran leales. Dio siempre mucho valor a la amistad. Creo que uno de sus grandes amigos fue el maestro Rodrigo Prat. El maestro Rodrigo Prat le escribió una obra que se llama Sigue, que fue estrenada por su voz y fue dedicada para él. Israel también dedicó buena parte de su tiempo al magisterio. En una etapa de su vida estuvo dando clases en el conservatorio que hacía Gaturla, pero también ahí en la ópera dio clases a muchos alumnos. Y ya después, cuando ya él tiene una formación académica mucho más fuerte, pues bueno, ya empieza a trabajar como profesor titular en el Instituto Superior de Arte, ahí en el ICE.
¿Recuerdas si era muy exigente? Sí, mi padre era muy exigente con sus alumnos. Y él decía que cuando uno se iba a dedicar a una profesión, debía entregarse por entero a ella. ¿Conoces si en su carrera hubo algún momento que representó para él un gran reto? Él tuvo un gran reto en la Unión Soviética con el maestro Juan Espinosa. Y realmente la Unión Soviética es un país donde proliferan muchos bajos. Llevaba arias de Eugenio Onegin, que es una ópera rusa, y una canción tradicional rusa, que era Los boteros del Volga. Y lo que le impresionó a todos los rusos fue precisamente la fonética y la manera de cantar que él tenía. ¿En qué año se retira? No, mi padre estuvo cantando hasta el último momento. De hecho, el 4 de julio del año anterior a que él muere, se hace una velada artística y lo invitaron a cantar el Allman River. Y después de este gran evento, estuvo en Colombia, cantó, y ya cuando regresa, pues en el 2003, cuando él fallece. Allman River, that Allman River, he must know something, but don't say nothing. ¿Conoces si se quedó por el camino algún trabajo que él hubiera querido realizar y no se dio la ocasión? Bueno, mi padre siempre tuvo un sueño, y era interpretar el Porgy de la ópera Porgy and Bess. La obra llegó tarde a su vida realmente, pero fue parte del proyecto, aunque el aria sí la cantaba en concierto y demás. ¿Regresó alguna vez por el sitio donde nació? Sí, mi papá gustó mucho de ir allá a Caibarien, sobre todo a visitar a sus hermanos. Israel, si le diera en estos momentos la oportunidad de revivir un momento junto a su padre, ¿cuál escogería? Yo creo que la parte hogareña era la que más yo disfruté. Bueno, Israel, muy agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre su padre, sobre ese grande que fue Israel Hernández. Para mí ha sido un privilegio recordar los momentos aquellos en que la Ópera Nacional brilló con voces como mi padre. Muchas gracias.